Bueno, ahora veremos los músculos de la nuca, que son el primer y el cuarto plano. En esta diapositiva lo que tratamos de explicar es que los músculos del plano profundo de la nuca a nivel del raquicervical superior pues está descrito por los músculos que ya nos describieron nuestros compañeros. Y bueno, pues estos están dispuestos contra el plano óseo y van a disponerse como en forma de tejas. En la disposición existen pues a cada lado de la línea de las espinosas un transverso espinoso que ocupa la corredera vertebral desde el axis al sacro. Y si pueden ver la imagen, tenemos dos concepciones, una concepción en T y una concepción en W, y esto nos va a llevar a que hay dos descripciones que nos dan según los autores y son dos. Una es la descripción clásica de Trollar, donde las fibras musculares se originan en las apófisis espinosas y en las láminas de las cuatro vértebras suprayacentes y que convergen en la apófisis transversa de la quinta vértebra en un esquema de T, y se puede observar la disposición del primer sistema laminar completo que termina en la sexta apófisis transversa cervical y recubre los sistemas laminares incompletos que convergen en la quinta, cuarta y tercera apófisis transversas cervicales. Y aquí tenemos la disposición en T, si la miren está un poco más junta. Y ahora tenemos la descripción de Winkler y dice que los haces musculares en una disposición inversa en W de la lámina y de la espinosa de la vértebra más grande, al verter en cuatro lengüetas musculares que finalizan en las transversas de las cuatro vértebras subyacentes. En el esquema se ha representado el sistema laminar más craneal que parte del axis y que recubre en mayor o menor grado los sistemas laminares subyacentes. Pues aquí está aquí la que está en W, es la del lado izquierdo y la T es la del lado derecho. Después, estas dos concepciones son dos formas distintas de describir una misma realidad, solo es la descripción que le da cada autor. La contracción del transverso espinoso nos va a determinar. Cuando es bilateral y simétrica va a extender el raquicervical y una hiperlordosis y se va a tratar del músculo erector del raquicervical. Y cuando es asimétrica va a hacer va a hacer la extensión e inclinación hacia el lado de su contracción y la rotación del raquis hacia el lado opuesto, y pues por esta acción sobre el raquis se asemeja a la del esternocleidomastoideo sobre la cabeza, y pues así el transverso espinoso es sinergista del esternocleidomastoideo. Pero mientras el primero actúa de manera segmentaria, cada uno de los tramos del raquicervical, el segundo, cuyas fibras tienen una dirección general parecida a la del transverso espinoso, que actúa sobre la totalidad del raquicervical, en cuyos extremos se inserta mediante dos brazos de palanca sumamente importantes. Ahora vamos a ver el plano superficial de los músculos de la nuca. Pues está constituido por el trapecio, como sus fibras se hacen en abanico y parten de una línea continua que ocupa el tercio interno de la línea curva superior del occipital y las apófisis espinosas hasta la décima dorsal y el ligamento cervical posterior. Y pues a partir de esta línea de inserción continúan las fibras más craneales y descienden oblicuamente hacia abajo, hacia afuera y hacia adelante, y se fijan en el tercio externo, en la clavícula, en el acromio y en la espina del omóplata. Esto nos describe la disposición de las fibras del trapecio. Y pues de este modo el contorno de la parte inferior del cuello está constituido por la curva envolvente de las direcciones sucesivas de las fibras del trapecio. Este último desempeña un papel primordial en la motricidad de la cintura escapular, pero cuando toma como punto fijo la cintura escapular actúa de manera importante sobre el raquicervical y sobre la cabeza. Pues su contracción bilateral simétrica de los trapecios nos va a dar una extensión del raquicervical y de la cabeza con una acentuación de la lordosis cervical. Cuando esta extensión se ve contrarrestada por la acción de los antagonistas anteriores del raquicervical, el trapecio va a desempeñar una función de sostén y de este modo va a estabilizar todo el raquicervical. La contracción unilateral asimétrica del trapecio nos va a determinar una extensión de la cabeza y del raquicervical con hiperlordosis, una inclinación hacia el lado de la contracción y una rotación de la cabeza hacia el lado opuesto. Y el trapecio es sinergista del esternocleidomastoideo homolateral. Todo esto váyanse imaginando como si fueran unos cables de tensión, como los que ponen en los postes que forman como un triángulo sobre la banqueta, estos cables que
tienen una tensión, pues así van a estar actuando para estabilizar y para poder generarle al raquis cervical aquí un poco de movimiento. Este es el movimiento que nos describe en la diapositiva anterior. Después, en la parte superior externa de la nuca aparece el extremo superior del esternocleidomastoideo. Por consiguiente, el contorno externo de la parte superior de la nuca va a estar constituido por la curva envolvente de las diferentes direcciones sucesivas de las fibras musculares del ECOM y del ECOM retorcido sobre su eje. Ahí nos representa la imagen al esternocleidomastoideo y al trapecio. Después, los músculos de la nuca, el segundo y tercer plano. Por debajo del trapecio se va a hallar el tercer plano muscular, que va a estar constituido por el espleno y el angular, y el espleno va a descender de la región dorsal y se va a insertar en las últimas 6 espinosas cervicales, el ligamento cervical posterior, las 4 primeras espinosas dorsales y el ligamento interespinoso, y sus fibras se van a dirigir oblicuamente hacia abajo, hacia afuera y hacia adelante, y se van a enrollar en los músculos del plano profundo para acabar con 2 porciones distintas. Una porción más cefálica que va a formar el esplenio de la cabeza y está representado en esta imagen con el número 9. Y se va a insertar en el occipital por debajo del esternocleidomastoideo, en la mitad externa de la línea curva occipital superior y en la mastoides, y va a recubrir de manera incompleta los dos que se localizan en el triángulo formado por el borde interno de los esplenios. Tenemos la porción cefálica, es la que acabo de describir, y la porción cervical. La porción cervical forma el esplenio del cuello. Lo tenemos representado con el número 10, que será representado en el lado izquierdo de sus conexiones con el esplenio de la cabeza y en el lado derecho aislado para mostrar cómo se enrolla sobre sí mismo, así como las lengüetas terminales van a insertarse sobre las apófisis transversas del atlas, del axis y de la tercera cervical. Tenemos que su contracción bilateral y simétrica de nuestro esplenio va a determinar una extensión de la cabeza y del raquis con hiperlordosis, y la contracción asimétrica o unilateral del esplenio nos va a dar una extensión y una inclinación junto con una rotación hacia el lado de su contracción, es decir, en el sentido del movimiento unívoco del raquis cervical. Después tenemos el angular de la escápula, que va a estar representado con el número 12, se sitúa por fuera del esplenio del cuello y sus inserciones sobre las apófisis transversas de las 4 cervicales. Su cuerpo se enrolla al mismo movimiento que el esplenio y se separa rápidamente para dirigirse oblicuamente hacia abajo y ligeramente hacia afuera y fijarse sobre el omóplato. Y pues aquí nos dice que cuando toma un punto fijo el raquis cervical, el angular determina una elevación del omóplato. En cambio, cuando el omóplato está fijo, se convierte en motor del raquis cervical. Y esto es como cuando tenemos nosotros una liga. Si la sostenemos fuerte de un lado y estiramos el otro, pues obviamente se va a elevar un poco el lado de abajo si tomamos el de arriba como un punto fijo. Y al contrario, si tomamos un punto fijo el de abajo, va a estirar o jalar el de arriba. Después vamos a tener que cuando su contracción es bilateral y simétrica nos va a dar una extensión del raquis cervical con hiperlordosis. Cuando los antagonistas no permiten llevar a cabo esta extensión, actúa como sostén estabilizando lateralmente el raquis cervical. Y su contracción unilateral o asimétrica conlleva, como en el caso del esplenio del cuello, una extensión con inclinación y rotación hacia el lado de su contracción y por lo tanto en el sentido del movimiento unívoco del raquis cervical inferior. Vamos a ver ahora el segundo plano muscular, que está situado directamente sobre el plano más profundo, representado con el número 89, situado por 2 complejos y por el dorsal largo y el transverso del cuello y la parte superior de la masa lumbosacra. El complejo mayor también ha tenido la validación de la denominación digástrico
y pues sus 6 primeras se va a fijar por abajo en las 6 primeras vértebras dorsales, en la base de las transversas de las 4 últimas cervicales y en las espinosas de la séptima cervical y de la primera dorsal. Su cuerpo muscular es grueso y redondeado y va a recubrir al transverso y termina de rellenar la corredera vertebral, y está separado por su homólogo por el ligamento cervical posterior. Los dos esplenios se encajan en la convexidad del complejo mayor y este finaliza en la concha occipital por fuera de la cresta occipital externa y entre las dos líneas curvas. Su contracción bilateral nos va a determinar una extensión de la cabeza cuando esté en extensión y se va a ver contrarrestada por la acción de los antagonistas anteriores. El complejo menor nos va a estabilizar lateralmente la cabeza a modo de sostén invertido y su contracción unilateral o asimétrica nos va a determinar la extensión asociada a la inclinación del mismo lado, más acentuada que en el complejo mayor y además una rotación homóloga. Después vamos a tener el transverso del cuello. Es largo y delgado y está situado por fuera del complejo menor y se sitúa por arriba del vértice en las últimas 5 cervicales y por abajo en el vértice de las transversas de las 5 primeras dorsales. Las fibras más internas son las más cortas entre C y D y las externas son las más largas y que unen C a D. Después su contracción simétrica de los dos transversos nos va a determinar la extensión del raquis cervical inferior. Cuando esta extensión se ve contrarrestada por la acción de los antagonistas, los transversos van a actuar de sostén y su contracción unilateral o asimétrica de un transverso nos va a determinar la extensión y una inclinación homolateral. Después el dorsal largo, este va a formar parte de los músculos de la nuca por sus inserciones más craneales sobre las últimas transversas cervicales y por otra parte se confunde en mayor o menor grado con la porción cervical del músculo sacrolumbar representado con el número 11. Que originándose en el borde superior de las 6 primeras costillas finaliza junto con el transverso del cuello en el tubérculo posterior de las 5 últimas transversas. Sus acciones son parecidas a las del transverso, además la porción cervical del sacrolumbar nos va a desempeñar la función de sostén muscular del raquis, del raquis cervical inferior y del elevador de las 6 primeras costillas. Después la extensión del raquis cervical por los músculos de la nuca. Pues todos los músculos de la nuca son extensores del raquis cervical y de la cabeza, pero según su disposición se pueden clasificar en 3 grupos. Pues el primer grupo contiene los músculos que se insertan en el raquis cervical a la altura de las apófisis transversas y se dirigen oblicuamente hacia abajo y hacia atrás hasta la región dorsal y se va a tratar del esplenio del cuello, el transverso del cuello y la porción cervical del sacrolumbar y aquí el angular del omóplato, y aquí los tiene representados la imagen junto con sus números. Y estos músculos son extensores del raquis cervical cuyo lordosis aumenta su contracción unilateral y determina además la inclinación y rotación hacia el lado de su contracción. Son los músculos motores del movimiento unívoco del raquis cervical inferior. Nuestro segundo grupo, que va a comprender los músculos de dirección oblicua hacia abajo y hacia adelante, sería el transverso espinoso, el músculo propio del raquis cervical inferior, y los músculos que unen al occipital al raquis cervical inferior, el complejo mayor representado con el número 7, el complejo menor con el 8 y el esplenio de la cabeza, que aunque no sea representado en este esquema, forma parte de este grupo. Por último tenemos los músculos suboccipitales, que tampoco lo representamos en este esquema, y todos estos músculos se extienden en el raquis cervical cuya lordosis aumentan y extienden la cabeza sobre el raquis debido a sus inserciones directas en el occipital. Y si vemos van hacia abajo, hacia adelante y creo que sí un poco hacia arriba. Finalmente tenemos un tercer grupo de músculos que pasan a modo de puente por encima del raquis cervical en el que no toma ninguna inserción. De este modo unen directamente el occipital y la mastoides a la cintura escapular y se trata del trapecio, del esternocleido mastoideo. El trapecio representado con el número 15, el esternocleido mastoideo está en la figura 92 y está representado. También tenemos que es un sistema diagonal que cruza la dirección del raquis cervical y cuya contracción bilateral y simétrica tiene 3 consecuencias. La extensión de la cabeza sobre el raquis cervical, representado con el número 1, la flexión del raquis cervical sobre el raquis dorsal y lo representamos con el número 2, y la extensión del raquis cervical sobre sí mismo con hiperlordosis, representado con el número 3.
Ahora, la estática del raquis cervical sobre el plano sagital. Por una parte, la acción extensora de los músculos de la nuca, el esplenio, el transverso del cuello sacrolumbar y el dorsal largo y el trapecio. Todos ellos forman cuerdas parciales o totales en la concavidad de la lordosis cervical. Por otra parte, los músculos anteriores y anteroexternos. El largo del cuello es flexor y endereza la lordosis cervical. Los escalenos flexionan el raquis cervical sobre el raquis dorsal, aunque tienden a determinar una hiperlordosis cervical si su acción no se ve compensada por el largo del cuello por los músculos supra e infraioideos. Y pues la contracción simultánea, ya por último, la contracción simultánea de todos estos grupos musculares nos va a determinar una rectificación del raquis cervical en su posición media. De este modo, estos músculos se comportan como cables de sostén situados en el plano sagital y en los planos oblicuos y van a desempeñar un papel primordial en el equilibrio de la cabeza y el transporte de la carga. Continuamos con mi siguiente compañero.